De introducción quiero decirles de que la semana pasada estuvimos viendo qué tanto efecto ha tenido el libro de Romanos en la vida de personas que nosotros hoy conocemos como personas prominentes. Se me olvidó la semana pasada de mencionar a San Agustín. San Agustín fue una persona que el testimonio de él prácticamente fue impactado por este libro de Romanos, que prácticamente su vida cambió, fue transformada por leer el libro de Romanos. Y así le pudiera decir yo tanto, creo que era Agustín de Hippo, ¿verdad? De Hipona. Sí, imagínense, si nosotros, yo creo que si Génesis o Andrea quieren ir a estudiar allá en inglés con Claudia, yo creo que la entienden mejor allá. Así no se aburren. Las quiero aquí, pero es mejor allá, van a estar estudiando. Una cosa interesante es que es lo que le he dicho. Este libro, dijimos, ¿verdad?, que es la Carta Magna. Es prácticamente una joya literaria, es una joya literaria. Y también esto significa que este libro, el Espíritu Santo, hermano, fíjense, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta porque él sabía de que en muchas ocasiones quería ir y no pudo, y no podía. Entonces, él preparó esta carta y fue una carta completa. Esta es la mejor carta que usted puede encontrar después de esta. Tal vez el Apocalipsis es la única que lo supera. Porque este es evangelio práctico, aquel es prácticamente profecía, pero este es evangelio práctico. Entonces, el libro de Romanos cambió la vida de lo que es Martín Lutero, que hablamos, ¿verdad?, que era un monje, que esta persona quería hacer la voluntad de Dios, como muchos católicos, como muchas personas que conocen de Dios, que han estado en una religión y que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. Sencillamente no les han abierto el decir, porque él lo descubrió por él mismo, nadie se lo enseñó. Sí, mi hermano. O sea que con este nombre que usted está dando de San Agustín ya son dos hombres los que convirtieron por medio de este libro, aparte del Martín Lutero que nos habló la bastantes. No, es que no nada más mencionamos unos cuantos. No, hay cantidad de gente. Usted puede ver en la mayoría de los padres de la iglesia, este fue el libro que los transformó y los cambió. Sí, es interesante, la verdad, este libro de los Romanos, porque ahí es donde se empieza a dar también la historia de los padres, ¿verdad? Porque si vemos que los discípulos hicieron discípulos y los otros discípulos hicieron discípulos, y en un tiempo se les llamó padres, y estos era donde salió San Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque la mamá estaba pidiéndole a Dios que este hijo era tan malo, tan rebelde, que hacía muchas barbaridades, y nomás leyó este libro de Romanos. Y cambió. Y wow, le dio giro al... Ahora se conoce como San Agustín, sí. Pero ese era un tipo malo. Lea la historia, por eso, hermano, es importante leer. Porque cuando usted ya lee, se da cuenta de que esas personas, cómo Dios las transformó. Al apóstol Pablo, imagínense, este encuentro con Jesús lo cambió. Este encuentro con Jesús, a través del libro de Romanos, ha cambiado, ha transformado la gente, ha cambiado. Y si nosotros realmente aprendemos de este libro, ¿qué tanto podemos aprender? También usted habló también la hermana, creo que habló de Wesley. O John Wesley, otro. Él había fracasado en su primer intento allá, pero cuando él regresa y lee el libro romano, o sea, la partecita esa, ¿verdad?, y él también cambia todo su panorama, y ahora podemos ver los libros que dejó Wesley. Es maravilloso. Exagerado. Los hermanos, pues, porque eran dos hermanos. John Wesley. Todas estas gentes fueron impactadas a través de estos libros. John Wesley, sí, es cierto, John Wesley había tratado de hacer y se fue como un fracasado. Claro.
cuando vio el libro de Romanos, él dijo, wow, es la verdad, esto es lo que yo necesitaba hacer, y comenzó a hacer impacto. Hasta la fecha, usted va a muchos comentarios, cuando leen John Wesley, usted va a saber quién es John Wesley. El problema es que muchas veces como cristianos no leemos todo eso, o a veces tenemos la creencia, por ejemplo, de Martín Lutero. Usted piensa que Martín Lutero era un sacerdote. Martín Lutero sabía, él había crecido, prácticamente su vida fue en un monasterio. Sin embargo, el encuentro que tuvo con el Señor a través de esto, donde dice que el justo por la fe vivirá, cambió su vida. Y ya dejó de ser uno más, para convertirse en uno más, pero realmente con la verdad. Si es que Romanos, hermanos, si usted se propone no solo aprenderlo, sino que también a enseñarlo a otro, porque tenemos que preparar a ser discípulos. Acuérdese, usted con esto, usted va a también tener la oportunidad de capacitar y preparar a otros. Cuando usted tenga la oportunidad de invitar a alguien, usted va a tener material con que decirle, ¿sabe qué? Le invito a que usted estudie el libro de Romanos. Mira qué libro más hermoso. Y si gusta, mire, hasta además, lo invito a mi casa, a su vecina. Es decir, estudiemos el libro juntos. Y usted se va a dar cuenta de cómo el Señor transforma y cambia. Entonces, por eso es que es interesante entonces que podamos aprender lo que venga. Yo quiero aprovechar parte de lo que tenemos del material en el capítulo 1, ¿verdad? Abran sus Biblias o si tienen ya su material. El libro en la introducción que tiene aquí, el apóstol Pablo, la introducción que hace, ¿verdad? El apóstol Pablo solo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es lo que primero dice. Él se está anunciando como decir, yo soy Pablo. No está diciéndose, yo soy el reverendo Pablo. No, él está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Se presenta como siervo, aun cuando la posición apostolar que él tiene, no solo era de decir, como lo que significa, viene de apóstolos, viene la palabra apóstol. El griego es apóstolos, que significa enviado. El apóstol Pablo no solo era un enviado, el apóstol Pablo tenía la autoridad apostolar de cuidar, de guiar, de enseñar, de instruir, corregir. Era una autoridad apostolar. En la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cada apóstol tenía autoridad. Lastimosamente de muchos de ellos no tenemos escritos. Pero los escritos que hay de los apóstoles son leyes que no se pueden cambiar, no se pueden, ¿cómo decir?, negociar. Es palabra. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pedro no son negociables. La autoridad apostolar era lo que el apóstol decía, eso tenía que hacerse. Entonces, por eso le digo de que es interesante que él se presenta y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, se presenta como lo que dijo Claudia, ¿verdad? Habían más de 6 millones, en ese tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, habían más de 6 millones de personas que eran esclavos, que eran siervos. De esos yo mencioné que había muchos que eran cristianos. No quiere decir que todos, pero muchos eran cristianos. Quiere decir que el apóstol Pablo se está identificando con ellos diciéndole, yo también soy siervo. ¿Y cuándo fue que él se convirtió en siervo? En el camino a Damasco. Cuando fue derribado. Cuando él iba a perseguir la iglesia. Y le dice, una voz que le dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ya ciego, no podía ver, le dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese encuentro fue prácticamente lo que cambió la vida de Saulo en ese tiempo, en ese momento. Y automáticamente lo manda a él, mientras el Espíritu Santo, mientras Jesús le está dando las instrucciones, que vaya a la calle derecha, que ahí va a estar Ananías, también al Espíritu Santo le está hablando a Ananías. Y le dice, hay un hombre
que quiero que ores por él, porque va a ser un instrumento especial. Cuando le dice quién era, Ananías le dice, Señor, pero si ese hombre, usted piensa que es para que le fuera a llamar la atención, que lo regañara. No, él tenía la autoridad para arrastrar a los cristianos. Ananías tenía miedo y sabía perfectamente de quién se trataba. Y le decía, pero le dice, no temas, porque él va a venir aquí enviado por el Señor Jesús. Así comienza, ahí comienza prácticamente donde él sabía perfectamente que así como él se consideraba como por su causa para los judíos, él estaba entregado. Y esa es una de las cosas, hermano, que muchas veces es el problema con nosotros como cristianos, que no nos entregamos completamente para el Señor. Hay partes, hay áreas de nuestra vida que no se las entregamos al Señor. Y el Señor está, dámela. No, es que esto me cuesta. Entonces son áreas donde tenemos que entregar para que Dios trabaje con nosotros. El apóstol Pablo en ese ya, ¿verdad? No vamos a ser sabes, sino que el apóstol Pablo, que es la misma persona. Pero de ahí él entendió y se convirtió prácticamente en un siervo, en un esclavo, lo que le llamaban doulos, que significa, yo tengo la libertad de hacer otras cosas, pero yo voluntariamente me pongo como esclavo, me pongo como sirviente. Él dice, yo me pongo voluntariamente. El apóstol Pablo entendió su posición de que a Jesús, él se entregó y ahí se convirtió él en siervo. ¿Cómo podemos ver entonces nosotros en estos tiempos si una persona es siervo o no de Jesucristo? En su servicio. En su servicio a la obra, en su servicio al Señor. ¿A cuánto me van a pagar? La mayoría lo está haciendo así. Entonces, no, hermano, no caigamos en ese error. A muchos se les dice siervo, pero lo que menos hacen es servir. Por eso es una palabra de mucho peso. Y podemos ver entonces que el apóstol Pablo se presenta como siervo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, ¿verdad? Entonces quiere decir que no solo él se le ocurrió, sino que hubo un llamado. Primero el llamado que se le hizo a él. Y eso lo vimos en Hechos capítulo 13. Si alguien me lo lee, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 2. Donde el Espíritu Santo llama a Pablo. Porque cualquiera, hermano, últimamente miramos apóstoles por todos lados. Y la verdad que ¿a quién le dan cuentas ellos? Amén, hermano. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Hasta dónde me dijo? No, solo dos. Pero ¿qué digo? Apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque instrumento, ¿verdad que es un llamado que le está haciendo el Espíritu Santo? Y digo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. Entonces, ese es el llamado del Espíritu Santo. Si usted tiene, en su libro, en el libro, usted tiene ahí donde escriba los 3 llamados que el apóstol Pablo, porque él dice llamado a ser apóstol. En esa partecita usted va, ahí hay 3 llamados. Él se menciona llamado a ser apóstol, pero estamos viendo en detalle. El primer llamado es en el capítulo 13, versículo 2 de Hechos. El otro es Hechos capítulo 9, si alguien me lo puede leer. Puede ser el 9.1. Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vino al sumo sacerdote. Pero ahí Jesús
también, acuérdese que también Jesús lo llama. Jesús lo llama en Hechos, en el capítulo 9. Si usted lee el libro el capítulo 9 del libro de Hechos, usted va a ver donde Jesús lo llama. Jesús directamente lo llama. ¿En dónde? En el camino a Damasco. En el camino a Damasco. Jesús lo llama y le dice que va a ser un instrumento para los gentiles. Se recuerda que en Corintios estuvimos hablando cuál fue el gran problema que tuvo, los mayores problemas y las dificultades que tuvo el apóstol Pablo por no haber seguido el llamado que Jesús le hizo, que lo quería para los gentiles. Y Pablo se fue a los judíos. Ese es el llamado, precisamente en el capítulo 9, usted lo va a ver en el camino a Damasco. Jesús lo llama. Entonces ya vimos el primer llamado del Espíritu Santo, el segundo llamado por Jesús, y el tercer llamado lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué cita, hermano, perdón? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero me agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Léalo, hermana, para que lo escuchen ustedes ahí, en los de Zoom. Pero Aquí- cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ah, ¿quién lo llamó? Dios. Entonces vemos el llamado del apóstol Pablo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Eso no, si usted lee nada más así, se le pasó el avión y ni cuenta se dio. El apóstol Pablo dice entonces, ya leyendo la oración, cuando dice el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ya dijimos, ¿verdad?, que fue llamado a ser apóstol. ¿Para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Eso lo vimos en Gálatas. Él dice que fue apartado ya. Hermano, cuando usted ha sido apartado es santo. Eso significa la palabra santo, ser apartado para el evangelio. Él sabía perfectamente de que tal vez lo que él sentía, ese celo en su ignorancia, siendo fariseo, ese mismo celo él lo presenta. Porque hermano, él ya fue destinado, dice que del vientre de la madre, ya él fue llamado. Entonces es muy posible que mucha gente que usted conoce, tal vez está en el lugar equivocado, pero queriendo agradar a Dios. Puede ser lo que le pasó a Agustín, puede ser lo que le pasó a Martín Lutero. Hay mucha gente que quiere hacer lo bueno, pero está en el lugar equivocado. Entonces, nosotros que ya conocemos y entendemos de que somos apartados para el Señor también, porque de alguna manera el Señor nos ha apartado, entonces sepamos de que no solo nos hizo para ser salvos, sino que para anunciar, como dice el apóstol Pablo, para el evangelio de Dios, para las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Muchos se complican en todo esto, hermano, pero la verdad, Dios nos ha llamado a hablar de política, a hablar de tantas cosas. Nos ha llamado a decir que hay buenas nuevas, que hay algo mejor para nosotros como personas. También otra cosa, él también, como decía, había en ese tiempo como 6 millones. Él se está identificando con esos 6 millones de siervos, de seguidores, de esclavos. ¿Por qué? Hermanos, si ya estamos como esclavos de Cristo, que es lo que el apóstol Pablo también lo vuelve a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué le quiere decir? Que Él me posee, que Él es mi amo, que Él es mi dueño, Señor. Pero muchos nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, pero no lo hemos aceptado como Señor, porque todavía queremos hacer lo que nos da la gana. Todavía queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y leemos en la Biblia, pero como que esa parte la pasamos y no la estudiamos. Entonces, Sí, es que digo, cuando uno lee la Biblia hay partes donde dice y lo confronta a uno, a veces honestamente queremos arrancar ese versículo, ¿verdad? Porque nos confronta. Y el que no se ha peleado con la Biblia definitivamente no ha sabido qué es
realmente amar a Dios, porque realmente hay versículos de la Biblia que lo confrontan a uno directamente y uno dice, esta parte mejor me la salto. A mí me ha pasado de querer arrancar ese capítulo de la Biblia, porque yo con Evelyn decíamos algo hace poco de que las palabras que uno dice, pastor, son muy importantes. Tienen A poder. veces uno dice, por ejemplo, la palabra tan insignificante, tonto. Tonto es peligroso decirlo. Ya, denigrante para la persona. Es muy dañino. Y uno lo dice como si nada. Ya. Entonces, mire hermano, de cuando habla el apóstol Pablo aquí, donde dice apartado para el evangelio de Cristo, está hablando desde que antes de la fundación del mundo el Señor ya tenía un propósito con usted y conmigo. El problema es que no lo hemos entendido. Pero el apóstol Pablo al decir esto también se está yendo hasta Génesis. En el capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pablo está haciendo relación ahí desde ¿dónde? Acuérdese, el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén. Y de ahí prácticamente comenzó en Génesis 3:15, comenzó ya lo que era el evangelio. A través de todo el Antiguo Testamento hemos hablado esto de que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Desde el Antiguo Testamento usted va a los libros históricos, va a los salmos, va a los profetas, todo está anunciando a Cristo, al Mesías. El apóstol Pablo está haciendo relación aquí que fue el apartado para el evangelio. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que Jesús vivió fueron 33 años. Prácticamente, y no crea que mucha gente estando ahí, lo vieron y no creyeron. Entonces, el apóstol Pablo se ve él como decir, yo fui preparado, apartado para predicar el evangelio. Esto que estamos hablando, hermano, desde Génesis comienza la historia de cómo el evangelio ya venía siendo predicado. Venía predicándose por medio de Isaías, por medio de todos los profetas, por medio de todo el Antiguo Testamento se está hablando de Jesús. Ese evangelio cuando vino en buenas nuevas para decirle, mire, ¿cuándo fue que se llegó a esas buenas nuevas? Cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, le dice, doy buenas nuevas a los que, a los pastores. Les doy buenas nuevas de gozo. ¿Por qué? Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Eso que perdió Adán en el huerto, allí mismo lo estaba recuperando Jesús. Y él está diciendo que para eso fue hecho, para anunciar el evangelio de Cristo. Él lo dice, el apóstol Pablo lo anuncia así, y dice el número 2, para que usted se dé cuenta, que él había prometido antes de sus profetas. Usted lo ve en el versículo 2, que él lo había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que él era del linaje de David según la carne. Ahora, hay una cosa que ahorita muchas veces la gente tiende a ser sensacionalista. Aparecen muchos Mesías, decir, ay miren, ya aquí está el Mesías, yo soy el Mesías, ok. Usted lo puede decir, o reírse de él o lo que quiera, pero menos hacerlo titubear en su fe. Porque sabe que todo esto está anunciado en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, está anunciado. Entonces, si una persona dice, yo soy el Mesías, lo que primero tiene que ver, el apóstol Pablo está dando la referencia a cómo tiene que ser. En primer lugar, decir, ok, tiene que venir del linaje de David. A David se le había prometido que de su linaje iba a salir un rey eterno, que su reinado no tendría fin, que iba a haber un heredero al rey David. Entonces, cuando vemos una persona que dice que yo soy el Mesías, lo que primero tiene que decirle usted, ok, ¿de qué viene usted? ¿De la tribu de David? ¿O del linaje de David, la simiente de David? Ya perfectamente. Supongamos que fuera así, que dijera yo sí, que diga yo fui y todo viene. En un momento se va a parar, porque toda la descendencia, toda la documentación la tenían ellos, acuérdense, ellos tenían toda su genealogía, lo guardaban en el templo.
Pero cuando en el año 70 se destruyó el templo, también quemaron todo. O sea, no hay manera de que pueda decir yo vengo de esta genealogía, porque no la hay. Entonces usted sabe perfectamente que lo que tenemos en la Biblia prácticamente es lo que nos toma como base a nosotros, que todo lo que se dijo, todo lo que se habló del Mesías, se cumplió y se cumplirá, lo que todavía falta por vivirse. Entonces, seguimos leyendo el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él está diciendo entonces a ellos, y usted podrá decir, pero ¿por qué él estaba hablando tanto de esto? Acuérdese, él les estaba diciendo a esos que eran gentiles, que no conocían, ellos no tenían ningún conocimiento. El apóstol Pablo les estaba diciendo de qué manera era que Jesús había llegado, que las buenas nuevas de que Jesús, esto se había hablado con anticipación. Ahora, hay muchas cosas que nosotros podemos comentar, hermano, y es interesante cómo el Espíritu Santo se encarga de tratar con cada persona. En este caso, el apóstol Pablo le está diciendo que la resurrección de los muertos, ¿qué tan importante? Hablamos en Corintios, ¿qué tan importante es la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, hermano, de balde es que estuviéramos aquí. Yo una vez le dijera, armemos party, quitamos las bancas y aquí todos los días tomamos party. ¿Por qué? Porque en vano sería nuestra fe. Si Cristo nos resucitó, seríamos los más miserables. Pero el apóstol Pablo les menciona que hubo resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí podemos también otro comentario. Es como si Dios hubiera permitido evitar que un falso profeta se levantara en este tiempo, como para decir, desde el año 70, ya no se pudo decir, yo vengo del linaje de David, yo vengo descendiente del rey David. Hermano, siempre han habido falsos profetas. Y hoy más que nunca tenemos que tener cuidado de saber detectar quién es un falso profeta. En la televisión, en las redes sociales aparece gente con muchos seguidores y mucha gente, pero usted sabrá, si usted les pone atención o de acuerdo a lo que dice la palabra, perfectamente sabemos de que están equivocados. También los fariseos quisieron, ¿verdad? Viendo la historia, también los fariseos les dijeron, enséñanos a ver si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Destruyan el templo y lo voy a restaurar en 3 días. ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Con la resurrección, él demostró que él era el Hijo de Dios, porque no ha resucitado nadie más. Él es el primero entre los resucitados. Y así como él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Hay otra cosa interesante. Pablo menciona que es el apostolado por la gracia de Dios. Esto, hermano, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ninguno tiene un llamado o tiene un don porque sea muy especial. Y que nos quede claro eso. Cualquier cosa que tengamos es por la gracia de Dios. Es porque a Dios le plació. Es porque a Dios nos puso a nosotros desde en nuestro ADN, nos puso el deseo de hacer algo para agradar a Dios. Sabía perfectamente qué era lo que a usted le iba a gustar hacer y Dios puso eso, pero no es porque seamos especiales, es por su gracia. El apóstol Pablo dice que por su gracia fue llamado al apostolado. Ninguna persona que, en el caso mío, ser pastor, quiere decir, ay, yo soy súper especial y aquí andar de puntillas y ya, no, hermano, tengamos cuidado, porque Dios mira lejos al altivo. Entonces, entre más humillados estemos nosotros, sabiendo cuál es nuestra condición, agradamos más a Dios. Amén. Tenemos que saber cuál es nuestra posición, que somos llamados a ser siervos, somos llamados a cualquier ministerio por gracia, porque a Él se le plació.
No porque seamos especiales. Hay otra cosa también, o porque seamos súper espirituales. Yo deseo, hermano, que en esta iglesia se desarrollen todos los dones. Qué hermoso fuera. Que la gente entrara ahí automáticamente tirando las muletas y todo y sin haber predicado. ¿Usted cree que no lo puede pasar? Claro que sí. Claro que sí. El problema es que nosotros ni siquiera creemos en la luz eléctrica. Y somos tan escépticos. Sospechoso. A mí no me la hacen. Pastor, mi esposo decía, cuando él miraba cosas que hacían así, ¿verdad? Milagros, decía, le pagaron para que fuera y hiciera eso. O sea, ya lo tenían arreglado desde antes. ¿Verdad? Y no le miento, porque la gente piensa eso. Sí, dígame. Evelyn, ¿se acuerda cuando decía, pastor, me da aflicción cuando alguien le pone la mano a alguien y se cae? Y cuando pasó con ella, dice, y sucedió conmigo. Y sucedió conmigo. Pero hermano, yo no, mire, yo es lo que le digo, eso no es porque sea uno muy espiritual ni nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? El Señor conoce la necesidad en la iglesia. Y muchas veces la palabra que se da es precisamente porque hay necesidad. El Espíritu lo conoce. Los dones, hermanos, son para que todos nosotros los practiquemos. No son nuestros, es Dios usándonos a nosotros. Si no nos dejamos usar, definitivamente no va a pasar nada. Lo que tenemos que saber es de que si dejamos que Dios nos use, muy sencillo podrá ser lo que hagamos, pero es el Espíritu Santo y se va a ver tan agradable, tan bonito, porque vamos a ver realmente cómo el Espíritu Santo sabe. Imagínense qué bonito sea de que aquí no esperen que sea el pastor ni que sean los diáconos, sino que una persona desde la entrada le diga una palabra que el Señor le dio. Y esa persona se llevó un gran impacto que digo, ¿y cómo supo la hermana? Es que me dijo lo que yo realmente necesitaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe. Entonces, hermano, ninguna posición, ningún llamado, ningún ministerio nos hace especiales a nosotros. El especial es Cristo. También hay otra cosa. El anuncio que Él da, dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué dijimos que eran santos? Apartados para Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí menciona dos palabras, gracia y paz. Gracia es una palabra que en griego es cariz, de donde viene la palabra carisma. Cuando usted tiene carisma, usted tiene dones. Eso a usted lo hace una persona carismática, ¿verdad? Una persona que tiene dones. Por eso le dice gracia, como un saludo, de decir, así se saludaban los griegos, cariz. Pero le menciona otra palabra en hebreo que significa shalom, que es paz. Le da las dos palabras. Lo saluda como diciendo cariz y también shalom. Dijimos que shalom no solo es una traducción a paz como se conoce, sino que es la plenitud de Dios en todos los aspectos, que Dios lo llena todo. Cuando usted le dice a un judío shalom, le está diciendo que la paz completa del universo sea sobre ti, ¿verdad? Pero si yo le digo paz, hermana, como se hace en las iglesias católicas, ¿verdad? Como dice la paz, la paz, la paz, que van todos diciendo ahí, diciéndose la paz, ¿verdad? ¿Cuántos lo hacían? ¿Verdad que es una cosa que lo hacen? Pero no tiene ningún sentido si a usted no le explican qué significa. Cuando decimos shalom, que es una palabra en hebreo, no solo significa paz, sino que la armonía completa de Dios con su universo, con su creación. Y nosotros somos creación de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice, cariz, como diciendo, ¿verdad? Un saludo, pero también le dice shalom. Y ese es un saludo muy especial entre los judíos. Cuando se van también le dicen a ustedes, shalom. Estas palabras entonces son importantes. Ahorita nosotros en el español
no tienen mucho sentido, pero sí en el original tenían mucho sentido. Por eso es que, hermano, al estudiar esto y ver, acuérdense, el libro de todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el griego más común que hay, porque era el que se hablaba. Pero estas palabras que estamos estudiando tienen su origen, y por eso es que tenemos que estudiarlas para ver qué significa, para poder aprovechar al máximo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora también él presenta Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mayoría, ese era el problema que tenía. En el Antiguo Testamento, nadie hablaba de mi Padre Dios. Decían Jehová Jireh, decían Jehová Nisi, decían Jehová Rafa, decían Jehová Shalom, decían Jehová. Todos los nombres, como que lo que estaba haciendo era Jehová. Pero nadie decía Padre. Jesús vino y dice, las obras que mi Padre hace, esas hago yo. Jesús se presenta como Hijo de Dios. Por eso Él cuando escribe aquí dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él está diciendo que, por si había judíos, que supieran que Jesús era el Hijo de Dios. Porque había mucho conflicto. Presentar a Jesús como el Hijo de Dios, por eso precisamente lo crucificaron. ¿Se recuerda qué fue lo que le dijeron los sacerdotes y los fariseos? Si eres hijo de Dios, sálvate. No, pero le dijeron, si tú dices que eres hijo de Dios, esa es blasfemia. Esa es una blasfemia lo que estás haciendo, y por eso lo llevaron ante Pilato y por eso lo crucificaron, por decir que él era el Hijo de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo no está escrito nada más por escribirse, está escribiendo diciendo que él es el Hijo de Dios. Él lo está escribiendo y diciendo, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, márquela, hermano, agarre su Biblia, no se preocupe, úsela, márquela, mánchela, para que usted cuando algo va a tener que decir, ¿por qué la marqué? Pero si no la marca, su Biblia va a estar nueva, y después la vende en eBay, como, no la va a vender en eBay, porque por eso no la quieren manchar. Ponga sus notas, que usted ponga ahí sus notas, es importante. Ahora, ya en el versículo 8, el apóstol Pablo cambia, ¿no? Pero dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué se menciona, dice él todo el mundo? Porque muchos le pueden preguntar a usted, ¿por qué dice Pablo todo el mundo? Porque era el mundo conocido. ¿Se acuerda que Alejandro Magno, cuando ya no había más que conquistar, se sintió tan triste? Dijo, ya no hay dónde más conquistar, porque era el mundo conocido. Él está diciendo a todo el mundo, refiriéndose a lo que era conocido en este tiempo. Pero dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora el apóstol Pablo dice aquí sin cesar, ¿verdad? Hay otra palabra que dice orar sin cesar. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando hablamos de orar sin cesar? En todo tiempo. ¿En todo tiempo? Sin descanso. Que no dejemos de respirar. Más o menos. ¿Sabe cómo lo puede ver usted? Como cuando usted tiene una carraspera. No anda tosiendo, pero está eso ahí. Y otra vez, ¿verdad? ¿Ha tenido usted una carraspera así? Eso significaría como decir sin cesar. Quiere decir que no es constante, pero siempre está ahí. Siempre está la tosecita, ¿verdad? Prácticamente así es, porque usted va a decir, ¿cómo orar todo el tiempo? No sé si de esa manera se pudiera explicar, de que orar sin cesar sería cuestión de decir usted, entonces no voy a trabajar. Pero sin cesar quiere decir que seamos constantes en la oración. Hay una cosa interesante aquí también, dice, porque testigo me es Dios. Como quien dice, el Señor lo sabe, el Señor sabe de que oro por ustedes. Y al decir esto, el apóstol Pablo está diciendo, no necesito que digan,
yo pasé 3 días orando. Yo hice esto, hermano, no lo haga. No lo haga. ¿Sabe por qué? Jesús nos dijo que cuando nosotros oráramos, que nos entráramos a nuestro aposento y que cerremos la puerta y que ahí nosotros oremos. Y el Señor que ve lo secreto nos recompensará en público. Dice, no seas como los fariseos hipócritas. ¿Ja? ¿Por qué? ¿Por qué lo pone así? Porque ellos se paraban en las esquinas a orar porque tenían buena oratoria. Cuando usted hace ayuno, no mencione que está ayunando. Es un secreto. Eso es entre usted y el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que lo hiciéramos en secreto. Ahora, ¿ves que nos toca hacer la oración aquí en público? Pues ni modo que me quede parado yo y me está diciendo que haga una oración en público. Pero no es lo mismo a lo que se está refiriendo cuando nosotros hacemos nuestras oraciones al Señor. Es muy posible que ni palabras nos salgan. No estemos ni siquiera con la fuerza para orar. Pero dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, esto, hermano, nos educa a nosotros para ver de que no es tanta la palabrería, sino que con qué corazón venimos nosotros a orar delante del Señor. Venimos a derramarnos y saber de que no somos merecedores. El apóstol Pablo está diciendo de que él tiene testigo a Dios de que siempre ora por ellos. Dice que mi espíritu, el Evangelio dijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo está mencionando un próspero viaje. Y si vamos a la historia de cómo fue que el apóstol Pablo llegó a Roma, en el libro de Hechos nosotros vamos a ver parte de la historia. En primer lugar, que cuando al apóstol Pablo se le concedió, acuérdense que aquí está en el capítulo estamos en el capítulo número 1. Cuando el apóstol Pablo se le concedió ir a Roma, fue en un barco romano, con 200 y resto de soldados, con marinos, que esos eran mal hablados y lo peor que podía haber, y otros prisioneros. A eso le tocó al apóstol Pablo, y lo vemos en el libro de Hechos. Para gusto de penas, dice que vino una tormenta tan fuerte, y que el barco casi lo despedazó, y todo fue, las olas, el viento lo llevó a la isla de Malta. ¿Se recuerdan de esa historia en el libro de Hechos? Cuando llegaron a la isla de Malta, dice que andaban buscando leña para hacer el fuego. Me imagino que tenían frío. Habían pasado 14 días y 14 noches sin comer. Y cuando llegan a la isla de Malta, él andaba buscando leños para hacer el fuego y una serpiente que le muerde la mano. Los nativos de ahí de la isla de Malta dijeron, ¿qué pecador será este hombre? ¿Qué asesino será? Se libró de la tormenta, del naufragio, y aquí lo muerde la culebra, y dice que solo Pablo se sacudió y no le hizo nada. Después de decir, miren, este es un matón, un asesino, los mismos dijeron, este debe ser un Dios porque no le hizo nada. Y lo que pudiera haber sido un desastre, en otras palabras, el Señor sabía perfectamente de que en ese lugar también el apóstol Pablo predicó el Evangelio. También ahí hizo sanidades. Estudiamos el libro de Hechos, por eso es que es importante, ¿se da cuenta? Por eso el que se perdió el libro de Hechos se perdió mucha cosa. Porque todo esto está entrelazado uno con otro. Parte de la historia de lo que está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que un viaje próspero. El apóstol Pablo no le tocó ir en esas condiciones, pero sí fue próspero. Porque pudo predicar el Evangelio. En los lugares donde estuvo el apóstol Pablo, todavía estuvo predicando el Evangelio. Y él dice en esto, en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Hermano, ¿cuál sería la mentalidad de nosotros como cristianos de decir, quiero estar en la iglesia, para que cuando alguien llegue yo le hable del Evangelio, para que decirle algo que el Señor tiene preparado para él? Imagínese usted está orando por una persona
y le ha estado diciendo, Señor, yo tengo una palabra, y usted está orando por esa persona, usted viene con aquella cosa a decir, es que le tengo que dar la palabra a esta persona. Usted viene y la persona llega y le dice, ¿sabe qué? Estaba orando por usted, el Señor me dijo esto y esto. Prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué, hermano? Tenemos que estar con expectativa. ¿A quién voy a bendecir este día? ¿A quién voy a bendecir con lo que el Señor me ha dado? Cuando usted tiene su devocional, compártalo. No solo es para usted. No, dígale a otra persona, ¿sabe qué? Esto fue de bendición para mí. Esto me cambió a mí, me ha cambiado mi vida. Yo lo comparto con ustedes. Hoy compartí con ustedes una cosita chiquita que para mí fue de bendición. Porque muchas veces se nos olvida realmente los favores de Dios. Y es necesario que, al igual que el salmista, nos recordemos y digamos, bendice alma mía Jehová. Bendigamos al Señor por todo lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. El verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Quiere decir entonces que tenemos que venir con expectativa de que alguien necesita mi bendición. Alguien necesita de que yo lo ministre. Alguien necesita de que nos ministremos unos a otros. Que vengamos a la iglesia con esa expectativa de que ¿qué es lo que el Señor va a hacer conmigo? ¿O qué es lo que el Señor va a hacer en el trabajo? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con el hecho de ser esta bendición que Dios me ha dado de ser su hijo? Si no estamos en expectativa, hermanos, créanme, que va a ser muy difícil que podamos hacer el evangelio, porque no estamos en la expectativa de que algo va a pasar. Perdón y me regreso un poquito, pero la isla de Malta era ya propiedad de Roma, o cómo después de ese naufragio Pablo llega a Roma. De ahí lo llevaron. Recuérdense que eran soldados romanos. Ajá. Otro barco lo llevó. Tuvieron noticias que naufragó ese barco. De Roma tuvieron noticias que naufragó. Ya. Y ahí lo llevaron. Ya. Usted cuando lee el libro de Hechos, ahí dice exactamente de dónde lo llevaron, porque todavía en ese tiempo, en el barco todavía, si se recuerda la historia, en el barco todavía les iba predicando a los soldados. Y por poco se convierten todos los soldados. Porque el apóstol Pablo, su llamado era predicar el evangelio. ¿Quería decir algo, hermana Eugenia? Gracias. Sí, está en Hechos 28. Ya es al final. 28:11. Casi al final. Todo el hermano. Ya. Y nada más rapidito, hermano, quería decir algo. Dígame. Cuando estaba hablando de Shalom, yo por eso ahora en mis saludos, más que todo cuando hago texto y cartas también, pongo Shalom porque cuando yo me di cuenta, todo como usted dijo, la plenitud de esa palabra, yo dije, esto y se lo quiero decir a todas las personas que los saludo. Y por ejemplo digo Shalom, la paz de Cristo esté con ustedes, porque en Mateo, porque estaba también leyendo Mateo 13, Mateo 10:13 dice, y si entrar en la casa, saludarla, dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que siempre digo eso también para que, ¿verdad? Sí, la única cosa es de que, por ejemplo, aquí estamos explicando, porque mucha gente no entiende, le dice usted Shalom y no es nuestro idioma, no es lo de nosotros, pero lo que significa es muy profundo, no es nada más traducido, como les dije, ¿verdad?, a la paz, sino que es traducido a la armonía de Dios, y el deseo es de que estemos en armonía con Dios. Por eso es que vamos a ver en adelante, por qué es que el mundo está como está. Ahora, ya en el versículo 13, dice, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Aquí está entre paréntesis, porque él no menciona. El apóstol Pablo unas veces dice, el Espíritu Santo no me dejó ir. Otras veces dice, el diablo me estorbó para no ir.
Aquí no menciona cuál fue la condición, qué fue lo que pasó. Por eso dice que, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Que el apóstol Pablo estaba con tanto deseo de ir. Se imagina, yo no puedo imaginarme lo que el apóstol Pablo sentía, ir a la capital del mundo. Es decir, es que si llega a Roma, que es donde realmente está todo el poder político, era el imperio en el que se movía. Estuvo hablando Claudia la semana pasada de que todas las calles, la vía romana que se conocía, todas esas calles conducían a Roma, porque Roma era el centro. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo quiero ir ahí, porque al ir a Roma va a ser el evangelio a todo el imperio, a todo el mundo. O sea, si lo leemos así, si le ponemos el énfasis que es el apóstol Pablo, me imagino que, bueno, leyéndolo, ¿verdad? Diciendo en el versículo 3, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como decir, en otras iglesias hemos tenido frutos, pero yo quisiera que en esta iglesia también yo poner parte para ver frutos en esta iglesia. ¿Sí, hermana Eugenia? En el estudio que ustedes nos dieron en la página 17, pastor, ahí habla acerca del amor que tenía para la iglesia de Roma. Sí. Porque de que el Señor lo perdonó, él tenía una interminable, dice aquí, sentido de deuda. O sea, que él sentía que no merecía él, ¿verdad?, la gracia del Señor y siempre tenía ese sentimiento de que tenía que hacer lo que sea, ¿verdad?, para evangelizar, para hablarle del Señor. Ya. El amor era lo que movía al apóstol Pablo. Se recuerda que dijimos nosotros, en el libro de Apocalipsis, la primera carta a Éfeso, ¿qué fue lo que les dijeron? Que lo hiciéramos por amor. Hermano, si no hacemos las cosas por amor, se nos va a hacer peso. Todo se nos va a hacer peso. Tenemos que tener cuidado porque realmente el evangelio tenemos que vivirlo por amor. Y ahí usted puede ver los comentarios. Yo estoy nada más llevando prácticamente directamente de la Biblia. Lógicamente, pues ya esto lo hemos leído, pero también algún comentario extra, pues lo logro poner para que usted ponga en sus notas. O sea que esto, hermano, no lo va, tome notas. Usted dice, ay, no se me queda, pues escriba, porque si no, no se le va a quedar. Y el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Lo que la hermana estaba diciendo. ¿Por qué deudor? Porque sabía perfectamente él de que la gracia que lo había alcanzado, de que él era digno de muerte. Sin embargo, se le había perdonado prácticamente la vida para ir a anunciar el evangelio. Mire la condición del apóstol Pablo, cómo se presenta. Como diciendo, yo le debo al Señor. Debo, o sea, ser deudor es como que usted le deba al banco. ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad? Que parte de lo que es su sueldo no le pertenece a otra persona. Así se sentía el apóstol Pablo. Yo quiero, en el verso 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es lo que vemos en esto? Quiere decir, por mí yo estuviera ya en Roma. Yo quisiera estar en Roma ya para anunciarles el evangelio. Porque, lo que les acabo de decir, de que era el centro, era la capital del, se puede decir, el imperio romano era lo que gobernaba. Y eso era exageradamente grande. El imperio romano, si usted ve en los mapas, era grandísimo todo lo que abarcaba el imperio romano. ¿Sí, hermana Eugenia? Yo creo, pastor, que Pablo se le hacía tan, se quedaba quizás anonadado, no podía entender ese gran amor y la gracia que Jesucristo hizo al perdonarlo, después de él haber matado a tantos, ¿verdad? Según él haciendo lo correcto, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es la deuda, como nosotros, ahora, cuando el Señor nos perdonó por años, muchas veces yo decía, yo no creo que el Señor me haya
perdonado todo lo que hice. Fue bien difícil para mí entender la gracia de Dios, el amor y el perdón. Amén. No se sentía el digno de ser amado. Ya, fíjense que en el verso 10, ya en el verso 16, el apóstol Pablo está haciendo mención ahí, ¿verdad? Ya en el verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto nos pone en una posición. Hermano, ya Cristo hizo lo que hizo, ya la salvación está. Ahora, ¿por qué se pierde mucha gente? Porque no quiere creer. Es como aquel ejemplo donde dice un hombre, ¿verdad? No sé si usted lo ha visto alguna vez, donde dice un hombre, Dios no existe. ¿Sí lo ha visto usted? Te lo recomiendo que lo busque el video. Yo le voy a nada más lo que hacía. Yo no soy bueno para contar cosas. Pero el hombre dice, el peludo y todo, barbudo, dice, yo no creo que Dios, le dice. Y le dice el barbero, pues yo tampoco creo que hay gente peluda. Yo tampoco creo que hay barberos, le dijo él, ¿verdad? Pero ¿cómo no? Le dijo, ¿verdad? Entonces, este barbero le digo, sí, barberos existen, lo que hay gente que no quiere, aunque hay barberos no se quiere cortar el pelo, ¿verdad? Dios sí existe, el problema es que mucha gente no quiere creer que Dios existe. ¿Qué se puede hacer con ese caso? Tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Las evidencias las tenemos y eso lo vamos a estudiar. El libro nos da tanta riqueza para explicarle a una persona que no cree de Dios. Pero dice, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué menciona al judío? Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, Jesús fue judío. O sea, Jesús no fue protestante, Jesús fue judío. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero qué? A los que le recibieron se nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice al judío primeramente y después al griego o los gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es la justicia de Dios? La justicia, hermano, mucho se habla de la justicia, pero la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de nosotros. La justicia suya tiene una medida y usted dice, yo estoy haciendo lo justo. Para usted, para otra persona también no. Lo podemos llevar esto a lo que actualmente vemos en la cultura. Dicen, ¿qué injusticia es lo que está pasando? Esa misma gente es la que está abogando por el aborto. ¿No es injusto que estén matando tanto niño inocente? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Por eso le digo que la justicia de Dios no es como la de nosotros. La justicia nuestra, Dios la mira como que si fuera un trapo de inmundicia. En otras palabras, como un cótex. Eso es lo que quiere decir, trapo de inmundicia. Entonces, hermano, cuando aceptamos la justicia de Dios, tenemos que aceptar la justicia de Dios en completo, no por partes. Ese es el problema que tenemos en la sociedad últimamente, que aceptamos de Dios lo que nos conviene, pero lo que no me conviene, y ahí viene después, el apóstol Pablo da una descripción tan gráfica de esto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere aceptar la justicia de Dios. Quieren lo que les conviene, pero lo que no lo ignoran. Porque dice que, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Esto quiere decir que es por fe. Yo no conocí, no vi a Jesús, pero creo en mi corazón, por fe y para fe. O sea que para que la fe aumente, para que la fe de las personas que usted conoce sea aumentada, usted puede ser un testimonio de lo que el Señor puede hacer. ¿Por qué? Porque usted lo creyó por fe y para fe. También, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque está diciendo
que la fe es tan importante, mi hermano, que todo lo que hagamos, hagámoslo por fe. Dice la Biblia que todo lo que no se haga por fe es pecado. ¿Oyó eso? Todo lo que no se hace de fe es pecado. Por eso decía alguien, yo no veo porque creo, sino veo porque en él creo. O sea, por la fe, pues, por la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? La certeza de lo que existe. Miren el versículo 17, qué interesante. Este verso es el que marcó la historia prácticamente en la vida de Martín Lutero. Ese verso, márquelo, póngale highlighting, eso es importante. Alguna vez a usted se le va a venir una persona que le diga, sí, ustedes andan predicando eso de Martín Lutero, que fue un hereje, que no sé qué. Ahí tiene usted su texto y dígale, ¿sabe qué? No, él no vino, y es lo que la mayoría de la gente le enseña, lo que repiten. Martín Lutero no vino a decir ninguna herejía. Martín Lutero vino a descubrir un tesoro para él que estaba escondido para muchos, como está escondido para muchos, que el justo va a vivir por la fe. Y qué hermoso saber de que solo porque creamos, esto tiene que hacer para nosotros, hermanos, decir, no es necesario entonces tantas cosas. Ya no son necesarias las indulgencias. Ya no es necesario pagar una cantidad de dinero por mis pecados. La salvación no se puede comprar. La salvación es gratis. Ahora, hay gente que sí le está poniendo precio, ¿verdad? Y así lo hacían. Usted va a la historia, yo no estoy inventándome esto. Sencillamente de que a través de los años han pasado tantas cosas y están abusando de esto. Pero cuando se lee ahí donde dice, mas el justo por la fe vivirá, quiere decir que si usted es justificado por Jesús, su fe le va a salvar. Lo que usted cree que Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre y está para perdonar nuestros pecados, más que suficiente. Porque el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que marcó entonces. Ya no es necesario por esas penitencias, ¿verdad? Usted, me imagino que lo hizo o conoció a personas que hacían penitencia, ¿verdad? Si me hace esto la virgencita o si me hace esto, voy a hacer tales cosas. Mi hermano, en la iglesia cristiana hemos devaluado tanto el evangelio que prácticamente esa gente tiene más convicción de lo que nosotros tenemos. A pesar de que ellos están adorando imágenes, tienen más reverencia que nosotros. Se lo pongo de esa manera. Y se necesita más fe para creer que una imagen me va a hacer un milagro que tener fe en Dios. Con eso le digo mucho. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de que el que cree, hermano, hay gente que tiene su fe, tiene su convicción, cree firmemente. Lamentablemente nosotros como cristianos no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer. No sé cuánto tiempo nos queda. Vamos a tratar de terminar juntamente con los muchachos. Pero entonces dice, Pablo también lo dice en Gálatas 3:11. Si alguien me lo puede leer, por favor. Gálatas 3:11. Pero cuando Pedro vino... Gálatas 3:11. Amén. Y que por la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vea que lo vuelve a decir el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Qué es lo que dice? El justo por la fe. Y que por la fe ninguno se justifica para con Dios. Por la ley, usted lo único que le hace saber la ley de qué fue lo que violó. Pero no lo salva. Lo que lo salva, usted dice, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es la fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios. En Hebreos 10:38 también, si usted lo quiere anotar, dice, mas el justo vivirá por fe. Otra vez, el justo va a vivir por la fe. No por obras, mi hermano, porque entonces dijera,
bueno, yo hice muchas obras, yo tengo más derecho al cielo, tengo un condominio, tengo tantas cosas. La salvación no se gana por obras. La salvación es por fe. Ahora, las obras van a decir qué clase de cristiano soy. Eso sí. Pero no me van a salvar. Porque yo soy salvo por fe. Esto es para el que cree. Ya en el versículo 18 menciona: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, este texto está bien profundo. No sé si lo seguimos la semana que viene, porque esto va completamente en el comentario. A mí me interesa, hermano, de que aprendamos realmente todo lo que vamos a ver ahorita es lo que la sociedad está viviendo actualmente. Se va a dar usted cuenta que la iglesia, la sociedad, la cultura está viviendo exactamente esta parte de lo que estamos viendo en estos versículos. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso quiere decir que detienen, que suprimen la justicia de Dios. Yo le puedo decir que no hay persona que pueda decir: yo no creo en Dios, y que sepa perfectamente. Todos de alguna manera sabemos que hay Dios. El problema es que muchas veces estamos suprimiendo esto para hacer lo que nos da la gana. Estamos suprimiendo esto porque sabemos de que si decimos que no hay Dios, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero todos en el fondo sabemos de que hay un Dios. Lo queramos aceptar o no, todos en el fondo sabemos que hay Dios. Y esto se lo puede decir usted. Hay personas que dicen que son ateas. Y si usted va a ver, gente que está estudiando teología, y si no creen, ¿para qué pierden el tiempo estudiando en Dios? Pero ¿qué es lo que dice? Porque la ira de Dios. Al hablar de la ira, hermano, cuando habla Pablo de la ira, está diciendo, porque lo vamos a leer después, la ira de Dios, en este caso es como decirle: haz lo que te dé la gana. Al final de cuentas no quieres tomar en cuenta lo que yo estoy diciendo. Estás suprimiendo, estás ignorando, estás deteniendo mi justicia. Y esa gente, hermano, a uñas y dientes, lo vemos en la sociedad actualmente, están queriendo detener que no hay Dios para hacer lo que les da la gana. Tanta ley que se ha levantado, tanta maldad que estamos viviendo, especialmente este tiempo. Usted se da cuenta, ¿qué es lo que estamos celebrando en este mes? Mire, hermano, lo que estamos celebrando ahorita, y muchas iglesias hasta todavía ponen sus colorcitos del arco iris. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando como iglesia? Siendo tolerantes. Yo no le digo que usted sea, que los ofenda, que los maltrate, no. Pero sencillamente saber de que muchas de esas personas han ignorado, han suprimido la justicia de Dios por su justicia. Y lo que está recibiendo es el mismo pago de su maldad. Es lo que está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad, mi hermano, no es otra palabra más que saber lo bueno y no hacerlo. Mucha gente en la iglesia es impía. Mucha gente en la iglesia es impía. ¿Por qué? Porque sabe lo bueno y no lo hace. El impío no es el que no ha conocido del Señor. Eso es un incrédulo. O es una persona inconversa. El impío lo vamos a ver en la iglesia. Por eso dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuánta injusticia estamos viviendo? Mientras que en Marte se alegran porque encontraron una célula y dicen que es ser vivo, aquí a los niños que no han nacido los están matando. Y lo triste es que muchas iglesias están a favor de eso.
Yo no puedo, a mí me llamaron a predicar el evangelio, yo no puedo estar de tapón de nadie. Hermano, al pan, pan y al vino, vino. No podemos discriminar a la gente, no la podemos hacer cambiar, pero sencillamente lo que yo le puedo decir, sabemos perfectamente que toda injusticia que viene en contra de Dios tiene su pago. Sí, hace unos días me topé con una situación que yo creo que le comenté. Ella me dice, porque según una niña, pues se pasó a ser niño, ¿verdad? Y dice el hermano, dice, pues es ok. Y le dije, no es ok. Me dice, ¿pero por qué? Dice, mira, ¿sí? Tú sabes que eso es ofensa para el Señor. Él quiere a tu hermana, sí, pero aborrece el pecado. Acuérdate de eso. Dice, sí, pero no, es que no es, o sea, lo que es, lo que no es. Hermano, esto por eso le digo, tan importante es estudiar este libro. Qué bueno que estudiara la mayoría de los líderes, para que pudieran tener una palabra de acuerdo a la Biblia, y no de acuerdo a lo que fulano y tal dice. Hermano, se escucha tantas cosas, pero realmente lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Y si usted tiene su Biblia marcada donde dice, usted se le va a hacer fácil a una persona cuando hable de esto, decirle, mira, la Biblia dice esto. Yo no tengo nada en contra de ti. Sencillamente es lo que dice la Biblia. Yo te estoy enseñando lo que la Biblia dice. Porque mucha gente no conoce, no sabe, no conoce la Biblia ni en qué parte. Y a la hora de que se encuentre en un caso de eso, lo que primero van a hacer, o lo apoya, o usted se va a meter en problemas por no saber ni siquiera lo que está hablando. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen o suprimen la injusticia de la verdad. ¿No saben la verdad? Sí lo saben. Sí saben la verdad. El problema es que la están suprimiendo, la están deteniendo. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que les da la gana. En el verso 19 dice, porque todo lo de Dios se conoce, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Usted cree que cuando va al baño no se ve como un hombre o una mujer? Y es tan fácil, hermano, la biología no miente. Biológicamente, si a una persona, usted sabe con eso del ADN, con el ADN una persona puede ser que hace 2000 años murió, y con el ADN se van a dar cuenta si fue hombre o mujer. ¿Por qué? Porque biológicamente solo existe hombre y mujer. Entonces, ¿cómo es eso de que no voy a saber yo viéndome en el espejo? Ahora, que yo tenga preferencias, eso es otra cosa. Es como decir, yo prefiero ir a comer comida china, a comer esto. Pero hermano, en cuestión de sexo, en cuestión de género, no en cuestión de yo quiero ser esto. Ya yo tengo algo que Dios me dio. Y por eso todo lo que vamos a ver aquí, el resto de lo que viene del estudio, precisamente es porque esta gente ha quitado, ha suprimido la justicia de Dios por la justicia de ellos. Dice en el versículo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué excusa le pueden presentar a Dios? Si ya está la evidencia, hay evidencia para todo. El problema es que no quieren aceptarlo. Y muchos hermanos, lamentablemente, y le estoy hablando de gente que ha leído y estudiado la palabra, sencillamente que están diciendo, sí, tiene razón. Y hay pastores homosexuales que ya se están casando. Y eso es tan común, ya ahorita verlo. Las iglesias están siendo tolerantes. Se le llama inclusión. Se le llama inclusivo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no estoy llamado a discriminarlos, honestamente, y tampoco le digo a usted que los discrimine. Si Dios no puede hacer nada con ellos, menos podemos hacer nosotros. Pero una cosa es que yo los respete, otra cosa es que yo
esté de acuerdo con eso. Es su vida. Pero realmente ellos van a dar cuenta a Dios. Ahora, yo le voy a poner algo en la balanza. Muchas veces nosotros decimos, el pecado de la homosexualidad, el pecado de eso, pero también el chisme es pecado. Y muchas veces nosotros decimos, ay, ese adúltero, ese fornicario, esto aquí y esto allá. Andar levantando calumnias también es pecado. O sea, tengamos cuidado, no podemos tirar juicio, porque Dios no nos ha llamado a traer juicio a nadie. Porque es más posible de que nosotros le hablemos a esa persona del amor de Dios, porque son personas que necesitan también del Señor. Amén. Entonces, hablemosle del Señor a esa gente, demostrémosle el amor genuino de Dios, y el Señor que haga lo que tenga que hacer. Yo no dudo que para Dios no hay nada imposible, pero no lo vamos a hacer, hermano, criticándolos, haciéndolos de menos, que conozcan realmente un Dios de amor, porque es muy posible que no han conocido el amor, por eso es que están así. Yo le puedo decir esto, hermano, la mayoría de las personas que están en estos problemas de falta de identidad es porque no crecieron con un padre, o que los mismos padres, los mismos familiares los violaron, y les dañó, porque eso lo vamos a ver después, les dañó. Una vez una persona ha sido violada, ya algo en su ser cambió, algo en su alma cambió, y mucha gente queda presa. Por eso de andar probando y probando, hermano, muchos se quedan en eso y después no pueden salir. Pastor, yo también he oído muchas personas que dicen que muchas veces que porque es las hormonas, que están más hormonas de hombre o de mujer. Sí, mi hermana, pero si una persona se puede cambiar de sexo, ¿no se puede poner más hormonas para ser hombre? No, pero perdón, que ya las traen. Traen de más, Sí, que o traen ya más nacen de hormonas más, de no traen a Yo he oído, ¿verdad? Sí, también. No tiene, yo lo he escuchado, pero ¿sabe qué? No tiene sentido. Porque si una mujer se puede cambiar a hombre y un hombre se puede cambiar a mujer, de acuerdo a lo que están haciendo ya físicamente, si un hombre tiene tendencias hormonales, pudiera hacerse reversible, porque ya tiene todo lo de hombre. Entonces, ¿me entiendes? Nada más es una justificación, pero la verdad, en esos versículos vemos nosotros por qué es la causa: por la rebeldía en contra de Dios. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se ha entenebrecido. Quiere decir que esta gente le ha conocido a Dios, pero se han endurecido el corazón, se han envanecido, y lo que Dios diga no les interesa. Lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer en cualquier, y no lo van a entender. La naturaleza les dice, pero no lo quieren entender. Esto es más complicado de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Todo esto está llevando a tantas cosas en este tiempo. Ahora las personas, en este mes han salido tantos, sin ir muy lejos. Ahora 2 personas, ayer un jugador de fútbol americano y un muchacho que es cantante. ¿Cuántas personas están haciendo y siendo influidas por decir, todo el mundo lo hace, está correcto? Si esta persona que es fulano de tal lo hizo, está bien, te felicitamos. Hermano, la iglesia tiene que tener cuidado, porque nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que defender lo que Dios nos ha dicho que defendamos. Y hago la aclaración, yo no estoy diciendo que nosotros discriminemos o que seamos ofensivos o que hagamos realmente nosotros estamos llamados para darle amor a la gente. Amén. Yo soy claro en esto, hermano, porque sí, no estamos diciendo que aprobemos eso, pero tampoco para que los discriminemos, porque esa persona también necesita conocer al Señor. ¿De qué manera lo va a conocer? Que usted por lo menos le respete, le dé su lugar, que usted le diga, sabes que yo te amo en el amor del Señor, cómo me gustara conociera del Señor, porque esa gente muchas veces
de la iglesia sabe lo peor, porque los cristianos son los que más ataques reciben. Entonces podemos hacer el amor, ¿de qué manera conocer el amor de Dios? Que nosotros se lo demos. Que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios de amor. Y usted no sabe el Señor lo que puede hacer. Deje que el Espíritu Santo cambie a la gente. Con esto terminamos, hermano. Yo quiero que realmente meditemos en esto. Está muy extenso, créanme. Esto no es fácil. Porque es una realidad que estamos viviendo. Sus hijos y sus nietos en la escuela les están enseñando. Si usted no se toma el tiempo para venir a aprender de la Biblia, otros le van a enseñar todo distorsionado. Y lamentablemente es lo que está pasando. Si es que